Tomás Gutiérrez, hijo de padre cántabro y madre andaluza, miembro del Centro de Estudios Históricos de Andalucía. Entre sus libros, Sin ánimo de ofender, Con permiso, Viva Andalucía libre, En defensa de la lengua andaluza, La lengua andaluza y Care Cruz del andalucismo. Y sobre todo se le puede definir como un hombre que vive por y para Andalucía, comprometido las 24 horas del día con esta idea. Gracias por eso. Muchas gracias. Muchas gracias a Chu por la presentación, a Manolo Montero y a SAT, al Sindicato Andaluz y al Foro Andaluz por contar conmigo para esta charla. Para este ciclo de charlas sobre nuestra nación. La de hoy se titula La cuestión lingüística en Andalucía. Yo creo que es un buen título, no lo he puesto un muy buen título porque este tema de la lengua andaluza es toda una cuestión. Y es toda una cuestión porque, como define el diccionario dice que cuestión es un asunto del que hay que ocuparse y que requiere una solución o que requiere una pregunta. Y eso es precisamente lo que requiere y lo que necesita la lengua andaluza. Una solución, o primero hacerle una pregunta y después buscarle una solución, porque así no podemos estar. Como muchos de ustedes saben, hace unos 10 años publiqué el primer libro sobre la lengua andaluza, que se titulaba Sin ánimo de ofender. El título venía a cuento porque yo cada vez que le hablaba a alguien de lengua andaluza se molestaba, se enfadaba y decía, yo no quiero molestar a nadie, ni ofender a nadie. Y a continuación publiqué En defensa de la lengua andaluza y siempre pensé que esos dos libros se habían quedado cortos porque los dos libros no llegaban a ninguna conclusión, solamente se hacían preguntas. Y 10 años más tarde, en el año 2010, volví a publicar un trabajo ya un poco más extenso con el título de La lengua andaluza, apuntes para su gramática y su diccionario. Sí, como digo, si en la primera obra hago muchas preguntas y encuentro muy pocas respuestas, en la segunda, ya con la salida de mi segunda juventud, pues me atrevo a dar una teoría sobre el origen del andaluz y avanzo la posibilidad de una gramática propia. Anatema. Bueno, pues ¿por qué no? Yo hasta incluyo en este libro, la mitad de este libro es un diccionario de palabras andaluzas. Mucha gente me dice que hay que ver la perra que tengo yo con el tema este de la lengua. Y a mí me gustaría explicarlo. Me dicen que, ¿para qué preocuparnos? Que nosotros hablamos castellano, pero que tenemos una forma especial de hablar castellano y que tenemos que darle más vuelta al tema. Y cualquier profesional filólogo o cualquier lingüista corrobora estas palabras, efectivamente. Aquí se habla castellano y español, aunque ellos nos explican de que nosotros es que no lo hablamos correctamente. Por eso tienen que estar constantemente enseñándonos cómo se habla y diciéndonos, corrigiéndonos cómo se habla. Nosotros, probablemente, como ya se estudiaba a primeros del siglo pasado, tendremos algún defecto en la boca o algo en el cerebro que nos impide hablar correctamente y por eso los andaluces pues no hablan bien. O a lo mejor es que somos más incultos que el resto de España y por eso no sabemos hablar. Claro, ¿dónde está el problema? Para mí el problema está en que esa forma de hablar de los andaluces sirve para que España se ría de nosotros, para que utilicen nuestra forma de hablar como algo peyorativo, algo que nos ofende. Claro, entonces cuando yo digo, pues vamos a estudiar por qué hablamos así. Porque claro, si España utiliza la forma de hablar de los andaluces para reírse, resulta que a los andaluces eso le provoca un complejo tremendo. Complejo tremendo que llega a que ciertas personas no se atreven a hablar en público, porque no hablan bien, no saben hablar. Y es un complejo que dura ya miles de años, es la cosa más curiosa. Porque esa es la clave de mi empeño por usar nuestra lengua como seña de identidad. Porque si España lo usa para humillarnos, como decía antes, para reírse de nosotros, para menospreciarnos,
Yo la elevo a categoría de idioma y aseguro que la lengua andaluza proviene del latín de la Bética, de la lengua que hablaban nuestros antepasados en la Bética y que después se mantuvo en la Bárbara. Porque eso de menospreciarnos no es nuevo. En el siglo II después de Cristo, en el Senado romano se reían de un senador que venía de la Bética, que venía de Sevilla, y se reían por el acento que traía. Ese senador se llamaba Adriano. Se rieron de él antes de ser emperador, por supuesto, ya después seguro que nadie se rió. En 1492, cuando otro andaluz de la Liga se atreve a hacer una gramática de la lengua que se hablaba aquí, le dan palo por todos sitios. Había un señor que se llamaba como el del anuncio del café, Juan Valdés, y este señor decía: ¿cómo le hacéis caso a este hombre si él es andaluz? En la Andalucía la lengua no está muy pura. Fijaros, ahora le hacen homenaje, como el inicio del castellano, pero entonces no, entonces decía que lo que hacían este hombre no estaba bien hecho. Muchos años después, en 1812, cuando Cádiz acoge a los diputados de toda España que van a elaborar una constitución, estos diputados se reían de la forma de hablar que tenían los andaluces. Y ahora los políticos también se pelean entre ellos y dicen que alguien tiene acento andaluz, que alguien habla la lengua de los sitios. Digo yo que pasan los siglos, pero sigue igual, el problema sigue igual. Las teorías oficiales tampoco se alteran. Del andaluz opina todo el mundo menos los andaluces, claro. Filólogos como Manuel Arbaz, Rafael Lapesa, José Mondeja, que son conocidos y prestigiosos miembros de la RAE, o como Henriette Walker, que es una profesora de lingüística y directora del Laboratorio de Fonología de la Sorbona, toda una autoridad. Fijaros, por ejemplo, os voy a leer lo que nos dice esta profesora. El andaluz, al contrario de otras hablas hispanas, no es una transformación del latín, sino el resultado de la tarea repobladora de la reconquista. Los primeros testimonios de este fenómeno aparecen en Sevilla a comienzos del siglo XVI. Bien, veamos lo que nos dice esta señora. Lo que nos dice esta profesora francesa. Como decía antes, todo el mundo habla del andaluz en Europa, menos los andaluces. Pues esta profesora francesa nos está diciendo que cuando los castellanos, los leoneses, los aragoneses, los catalanes, los vascos, etc., entran en Andalucía hablando perfectamente su lengua, pues empiezan a dialogar entre ellos y empiezan a dialogar de otra manera. Dice: el andaluz es el resultado de la tarea repobladora de la reconquista. Entonces, fijaros lo mala que es esta tierra, que hasta el que llega aquí hablando correctamente se devuelve la lengua de otra manera. Pero además esta señora no se ha enterado de que oficialmente el andaluz comienza en el siglo XVIII, que dice que comienza 2 siglos antes, 200 años antes, en el siglo XVI. Que digo yo que si quieren parecerse a ellos, por lo menos deberían ponerse de acuerdo en las cosas que dicen. Pero es que a ellos les da lo mismo, porque con nosotros lo tienen muy fácil. Los vascos, los gallegos, los asturianos, los valencianos, los castellanos, los aragoneses, todos están orgullosos de su forma de hablar. Nosotros no, nosotros nos avergüenza. Y ellos, qué casualidad, oye, son respetados y tienen trabajo, ganan mejor sueldo que nosotros, viven mejor que nosotros. Y algunos hasta se quieren independizar para no aguantar los flojos andaluces. Pero a mí me duele en el alma el desprecio, la ridiculización de los andaluces. Y digo yo, ¿por qué ocurre esto? ¿Acaso porque si un día se investiga el andaluz, resultará que se rompe con todo lo establecido? Digo yo, ¿acaso porque lo que nosotros hablamos no es una deriva del castellano? ¿Acaso porque si un día se elabora una gramática y un diccionario, podríamos estar hablando de otro idioma? Por eso, al andaluz, como digo, no se le respeta, se le critica y se le humilla. Y nosotros colaboramos con esa opresión. Os voy a poner un ejemplo. José María Martínez Álvarez de Sotomayor fue un autor almeriense, un escritor de comienzo del siglo pasado. Se trata de uno de los escritores genuinamente andaluces. Andaluz tanto en los temas que aborda como en la forma de abordarlos.
Pero Álvarez de Sotomayor no se estudia en los colegios, no se difunde, no se conoce. ¿Y sabéis por qué? Porque Álvarez de Sotomayor era andaluz y lo era con todas sus consecuencias. Y una de las consecuencias era que Álvarez de Sotomayor escribía en andaluz. Álvarez de Sotomayor decía: los soles y el viento más desquebrajados, astiles y trillos, todo lo que es madera, crujen los postigos, se agrieta el arado, y zurren la caña de una rastrojera los palos de olivo del viejo chambado, y el prove que pierde la esperanza y peca, ni para que tampoco preside su frente si a Dios agorbío tiene agua a la ciega, y si va a la fuente, no hay agua en la fuente, y si va a la fimbra está seca. Esta es una poesía, se titula La seca, la sequía. Los andaluces siempre han dicho seca en vez de sequía, que escribía en andaluz Álvarez de Sotomayor. Prácticamente casi toda su producción está escrita en andaluz. Y así le fue, maltratado por la República y represaliado y perseguido por el franquismo. Fijaros que cuando el hombre murió dejó dicho que le enterraran de madrugada, a las 4 o las 5 de la madrugada, para que nadie fuera al infierno. Una de las cosas más curiosas que he encontrado en mi investigación y en mi trabajo sobre el andaluz es precisamente esto. En andaluz se hubiera sido no hablando, escribiendo en andaluz. Más o menos lo mismo que iba ridiculizando. Y los andaluces RPR, antiguos, hablando en andaluz, siguen hablando en andaluz. Yo hablo en andaluz a pesar de que estuve en un colegio donde cada vez que decía una palabra andaluza me daban un corte. Cogían los dedos así y me daban así en la cabeza. A mediados del siglo XIX se publicó en Madrid un libro titulado El pueblo andaluz, sus tipos, sus costumbres, sus cantares. Un librito muy curioso, porque lo primero que cuando uno lo hable dice a no sé cuántas leguas de Cádiz, no sé cuántas de Coruña se encuentra el pueblo de Chiclana. Por eso, lo primero que hace el libro es hablar de Chiclana, y está escrito por Fernán Caballero. Esa parte del libro es un libro de varios autores. Y digo yo, ¿qué tiene este libro de especial? Fijaros. El libro que tiene especial es que está escrito prácticamente en andaluz. Tiene muchísimas palabras escritas en andaluz y muchísimas cosas escritas constantemente en andaluz. Os voy a leer una cosita nada más porque es muy curiosa, que es la letra de una canción escrita por Enrique de Cisneros con música del maestro Sanz. Y dice: si un bicho marrajo engaña a usted y lo pone apurado, mientras no quede librado, no habrá mujer en toda España que salga de su pudiado. Madre mía, que pues, si usted sale de rondón a dar bicho mulé, iniciando por la piel y del toro confesión, viva el chiclanero. Aunque todo el mundo se aturda, dice la gente, salero, quien tiene esa mano zurda es el amo de los toreros. Hablaba de un torero de Chiclana, muy desconocido, y se conoce a Paquilo, pero coetáneo de Paquilo era José Redondo el chiclanero. Y esta canción habla de ese chiclanero. En el libro viene otra canción dedicada a chiclanero, no la que conocemos todo el mundo, que popularizó Carlos Cano, sino otra más antigua, pienso que es de una zarzuela, que habla de Chiclana y del chiclanero. Pues como decía eso, este libro está escrito en el año 1846, porque en el siglo XX, cuando por otros lugares ni pensaban en recobrar sus lenguas, hay multitud de escritores que escriben en andaluz. Ya que hablo del libro, no me gustaría dejar de comentar que ahora se cumplen 200 años del nacimiento de García Gutiérrez. Y curiosamente hay un libro de García Gutiérrez que no se difunde, que prácticamente no se cuenta. Yo tengo un libraco así de gordo, si no lo voy a traer, lo quería haber traído, que se llama Obras escogidas de García Gutiérrez. Y de esas obras escogidas no viene este título, se llama Los hijos del tío Tronera. Y no viene ese libro porque está escrito en andaluz. García Gutiérrez escribió en La Habana. Le dio una vez por irse a La Habana. Fue una cosa muy curiosa, porque García Gutiérrez se quiso ir a América, vino a despedirse de los padres y los padres le convencieron de que todo el mundo que se iba a América salía de Cádiz. Vino a Chiclana para despedirse de los padres y decirle que me voy a América. Los padres le convencieron de que se volviera a Madrid.
Y entonces cuando 2 años después, año y medio después, pensó en volver otra vez a América, dijo, ahora ya no me convence nadie, y se fue a Santander, y de Santander salió para La Habana. Allí estuvo trabajando y allí publicó en el año 1843 Los hijos del tío Tronera, que está escrita prácticamente en andaluz, y cuando volvió a Madrid, 4 años después, la volvió a publicar en Madrid. Con estos antecedentes, digo yo, sabiendo que se viene publicando en andaluz, desde que en 1528 Francisco de Licado escribió su Lozana Andaluza, que cuando le criticaban, oiga usted por qué escribe de esta manera, dice, es que yo escribo tal como oigo hablar a la gente de mi pueblo, a la gente de mi calle, a las mujeres de las mujeres andaluzas. ¿Podemos hablar de una literatura andaluza? ¿Podemos hablar de una literatura andaluza con historias centenarias? ¿Podemos pensar en dignificar el andaluz, sacándolo del mismo lugar que ocupa como la lengua de los sitios? Porque aquí está la clave, en el respeto y en la dignidad. Respeto y dignidad que empieza por el humanismo. Si nosotros somos los primeros que nos reímos de cuando hablan en andaluz, porque veréis, los vascos, por ejemplo, a su padre le llaman Aita. Y cuidado, que nadie diga, se ría de la palabra Aita, que se lo pone en el oído. Nosotros, a nuestra madre cariñosamente le llamamos Omaita, no tenemos ningún problema, que cuando sale un humorista diciendo Omaita, nos reímos muchísimo. Y yo, eso es que a mí me afecta mucho porque yo escuché a un hombre muriéndose y gritando Omaita. Y eso a mí me ha afectado mucho. Y yo cuando veo que la gente, con los morantes y la madre que los parió dicen lo de Omaita, y la gente se ríe, me duele mucho, me duele mucho. Porque se nos oculta todo andaluz se nos oculta tantos intelectuales, tantos filósofos, tantos médicos, tantos pensadores, tantos científicos. Se nos ocultan errores, se nos ocultan Maimónides, se nos oculta todo lo andaluz. Y yo creo que es necesario el conocimiento para evitar esta humillación, ser humillado constantemente. Hay quien piensa que las palabras andaluzas son un invento, pero no es así. Pero hay una cosa que yo creo que la vais a entender. La lengua natural, la empleada por el pueblo, la que usamos para comunicar los unos con otros, es una lengua espontánea, es algo normal. Cuando eso se quiere poner sobre un papel y ese sonido, que cada cual lo escucha de una manera, veréis, si aquí ahora plantamos un gallo y el gallo canta, y aquí ponemos a un francés y aquí ponemos un español, le decimos, el gallo ha cantado, y ha cantado lo mismo, y le decimos al español, por favor, escriba usted ahí qué ha hecho el gallo. El español escribe kikiriki, y le decimos al francés, haga usted lo mismo, señor, y el francés escribe cocorico. Ocho, si el gallo es el mismo. Entonces cada cual representa artificialmente lo que era una cosa natural, que era el canto del gallo. Pues lo mismo es lo que nosotros hablamos. Nosotros hablamos unas cosas que nos entendemos perfectamente entre nosotros, y a la hora de representarlo por escrito nos dicen que tenemos que representarlo de una manera. Oye, señor, pero es que yo lo veo de otra manera. No. Si usted lo hace de esa manera, no. De esa manera es algo que está mal. Tiene que hacerlo así. Claro, esta manera que digo artificial es un invento, por supuesto, un maravilloso invento. Maravilloso invento que nos permite conocer al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, por poner un ejemplo, la obra del andaluz Miguel de Cervantes. Y claro, es que desde entonces aquí ha dado muchas vueltas la lengua. Si mi profesor de lengua y literatura viera lo que tengo escrito aquí, probablemente no me aprobaría. Tendría mucha falta de ortografía. Si la ve un profesor de ahora, probablemente sí me aprobará, a lo mejor no, porque la Academia de la Lengua cambió normas de ortografía el año pasado. Normas de ortografía que yo ya no conozco. Probablemente ponga palabras mal escritas. Esa academia, la que fija, limpia y da esplendor, que incluye palabras constantemente y que nosotros en cambio no podemos hacerlo.
la lengua va cambiando constantemente. Mi abuelo, que murió ahora 50 años, probablemente no entendería lo que dice ahora un joven de aquí mismo, de Chiclana. Y sin embargo, las cosas se nos van viviendo con normalidad. En esta habitación hay en un sitio una palabra catalana y lo vemos como lo más natural del mundo. Si veis el extintor, las instrucciones pone presionar la maneta. ¿Alguien sabe lo que es una maneta? Maneta es palanca en catalán. Alguien, me imagino, que cuando escribió eso, pues sería catalán y ponía maneta. Y es lo más normal del mundo. Y cuando vemos por la calle larga, que hay unos palos para diferenciar el sitio que pasan los coches y el sitio que pasan los peatones, si alguien se ha fijado en el palo, pone fundición, no pone fundición, pone fundición, que es en catalán. Y luego, como lo más normal del mundo, no pasa nada. ¿Por qué? Sin embargo, si se pone una palabra en el andaluz, se forma un escándalo tan grande. Veréis, yo, por ejemplo, siempre digo este ejemplo. Los catalanes dicen can, que significa casa de en catalán. Y nosotros los andaluces decimos can, que es casa de en andaluz. Si uno dice que va a Can Jordi, es que bien habla. Si uno dice que voy en Capaco, dice que mal habla. ¿Por qué? No es lo más normal del mundo, una cosa y otra. Son maneras de hablar. Sin embargo, a nosotros se nos da como una cosa normal y a nosotros se nos critica. ¿Qué pasaría si a un concejal le diera por escribir en la puerta de este edificio Cala Cultura? La cara que haría el hombre tendría que dimitir, me imagino, por poner Cala Cultura. Y sin embargo, simplemente está poniendo en un cartel lo que dicen miles de chiclaneros cuando ven esto. Voy a Cala Cultura. O menos de miles de chiclaneros, porque como ya tenemos televisiones que nos van enseñando a hablar, poquito a poco las palabras andaluzas se van perdiendo. Ya me habréis escuchado todos estos temas más de una vez, la preocupación, porque el tema este de la lengua va por nacionalidad. Yo pongo una palabra, cero, así con Z, no estáis puestos. Y viene un señor y me dice, oiga, ¿qué ha escrito usted? Y yo, pues mire, la manera que yo tengo de representar la nada es el número que representa la nada, cero. Y me pregunta ese señor, ¿y usted de dónde es? Y yo digo, soy andaluz. Y me dice, usted es un cateto, usted no sabe hablar, tiene que ponerla con C, no con Z. Ahora sí le digo, no, yo soy inglés. Y dice, oiga, qué bien lo ha escrito usted. Es cuestión de nacionalidad entonces. ¿Soy un cateto? Si soy andaluz, pero que soy inglés, ¿no? Fijaros la palabra de abajo, almacenar aceite. Lo mismo, yo la escribo esa palabra y viene un señor y me dice, ¿de dónde es usted? Yo soy andaluz. Qué barbaridad lo que está escrito, está lleno de falta de ortografía. Y le digo, oiga, que no, que yo no soy andaluz, que me he equivocado, que soy portugués. Y dice, qué bien escrito está. Dejo de ser un analfabeto y soy bilingüe además. Ya he avanzado. Entonces, es que va por nacionalidades el tema. Por eso, si tenemos claro que no hablamos mal, sino que hablamos de otra manera, el conocimiento de nuestra lengua nos permitirá orgulloso comprobar cómo hemos impregnado el mundo de saber y conocimiento. Los derechos de autor, donde más se pagan, es en Andalucía, donde hay más imaginación. Y conoceremos cómo existen palabras propias andaluzas que se las han apropiado por otros lugares. Oye, algo de lo que a mí por lo menos no me preocupa. Los andaluces son muy generosos, no nos importa darle a los demás, que se apropien de nuestro programa, no nos preocupa. Pero es necesario saber que esas palabras provienen de Andalucía. Hay una palabra que yo la repito constantemente, es la palabra baladí. La palabra baladí es la palabra que nos define. Veréis, baladí es una palabra andalusí, se empleaba en tiempos de Al-Ándalus, y entonces se llamaba baladí a todo aquello que no era del país. Pues baladí significa textualmente del país.
de Andalucía. Eso es lo que significa de estos nombres. Y se llamaba baladí a todo aquello que venía de Andalucía. ¿De dónde es esta tela? De Damasco. Ah, esa es una buena tela. ¿De dónde es esa tela? Andaluza. Ah, es baladí. Es algo sin importancia. Los genes nos siguen definiendo, ¿verdad? Ahora nosotros igual. Vemos algo que viene de fuera, le damos su importancia. Viene algo que es nuestro, es baladí, sin importancia. Yo por eso me gusta siempre recuperar palabras andaluzas. Y a mí me da mucha alegría ver en la segunda pista de La Barrosa que hay un cartel que pone abacería. Abacería es una palabra andaluza, pero cuando digo andaluza, cuidado, no penséis que es árabe, porque lo que nosotros hablábamos aquí, que los gobernantes musulmanes le llamaban alhamía. Alhamía textualmente significa lengua no árabe. Es una lengua derivada del latín. Simplemente es que hay veces que le ponen prefijos árabes como el al para definir al cachofa, pero después van viviendo las palabras y cuando le buscas el origen, provienen del latín, alhamía. Entonces, abacería es la tienda de los víveres. Después se le llamó ultramarino y ahora se le llama la tienda de los chinos, ¿no? Más o menos. Y el abacero es el de los víveres, la tienda de los víveres. Palabras andaluzas, por ejemplo, xoxo. Cuando vemos esa cosa que se come salada, amarilla, que también se le llama en andaluz altramuz, que no sepamos que se le dice xoxo por nada que tenga que ver con el seso, es que viene de sos, y sos viene de salsu, y salsu, que es del latín, significa salada. Es así de simple. Que cuando a un pescado se le llame japuta, que no se le está insultando a nadie, que viene del arameo, sabuta. Que la xaxa, que es una palabra castellana infamante, que define a alguien de baja categoría, aquí en Andalucía tenía un prestigio tremendo. La xaxa era esa hermana mayor, esa tía soltera, que cuidaba de los niños y que se preocupaba de la familia y que era apreciada y que era querida en la familia. Cosario. Ahora se le llama transportista. Viene el transportista. Nosotros siempre hemos dicho cosario, el que trae cosas. Una palabra que es genial. Ahorrar. Ahorrar viene del andaluz jorra. No sé si alguna vez habéis escuchado cuando algunos decimos que Andalucía jorra, una Andalucía libre. Jorra significa libre. Fijaros qué maravilla asociar ahorrar con libertad, porque el que ahorra tiene dinero, el que tiene dinero es libre y le permite permitirse. Hay palabras que no entendemos, por ejemplo, había escuchado más de una vez que alguien hace algo a la chita callando. Sabéis que la chita era un animal que tenían los andaluces, una especie de pantera, que utilizaban para cazar con ella. Y cuando nos invadieron, prohibieron que los andaluces cazaran con la chita. Por supuesto que los invasores sí cazaban con la chita. Pero los andaluces ya sabemos cómo somos. Seguían cazando y entonces decía que iban a la chita callando. Hay una palabra también muy andaluza que es lila. Ese es un lila. Si supierais el dolor que tiene esa palabra, cuando los andaluces ya estaban derrotados completamente, cuando ya no sabían por dónde salir, ya no sabían por dónde coger, se recogían y decían Leila Ileala, Leila Ileala Lila. Leila es la representación del andaluz derrotado, del andaluz vencido, humillado, que ya no tiene camino ninguno, y ya se recoge, aguanta y dice, me las van todas allá, Leila Ileala, solo Dios les hará. Palabras andaluzas: algodón, álgebra, alhaja, almanaque, acería, aceite, aceituna, alacena, alacrán, albahaca, albañal, albañil, alberca, alcancía, alcayata, alcázar, alcoba, alcohol, aldea, alfeizar, aljarafe. Podría continuar con la A o seguir con la B sin problema ninguno. Multitud de palabras andaluzas.
Hay muchísimas palabras andaluzas que han sido absorbidas por el castellano. Ese es un problema que concierne a todo andaluz. Todo andaluz, España nos lo absorbe quitándonos toda la savia, todo nuestro vigor, toda nuestra fuerza. Es que ese es uno de nuestros problemas. No nos quedan a nosotros señas de identidad. Nos lo han robado todo. Porque, aunque sean las más simples, veréis. Por ejemplo, la siesta. La siesta es algo de From que se acuestan después de comer. La siesta es andaluza. Pero resulta que en el siglo XX vienen los médicos y dicen, no, mire usted, la siesta es una cosa de muy inteligente. Rompen el día en dos momentos y descansan un poquito. A partir de entonces, la siesta es andaluza. La siesta es española. Deja de ser andaluza. Y ya la siesta es española. O el gazpacho. El gazpacho es una comida de gañanes, de gente pobre, que no ven la carne ni en pintura y que lo que comen es una especie de sopa. El gazpacho es andaluz. Pero resulta que llegan ahora los dietistas, llegan los dueños de los grandes restaurantes y dicen, el gazpacho es una maravilla culinaria, es una maravilla donde están todas las vitaminas, donde se come algo muy especial, donde es una sopa, y en los restaurantes franceses empiezan a ponerlo. Oiga, a partir de entonces deja de ser el gazpacho andaluz, ya es el gazpacho español. Así es todo. Todo lo que concierne a Andalucía, nosotros, si hay un humorista en la televisión, te lo presentarán como un humorista andaluz. Pero sin embargo, Velázquez es español y Picasso también. Los grandes hombres son todos españoles. Los humoristas, los graciosos, son todos andaluces. Veréis, a finales del pasado año, después de un trabajo impresionante del Centro de Estudios Históricos de Andalucía, se consiguió que el flamenco fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Bien, ya hemos conseguido lo más fácil. Ahora nos queda lo más difícil, que los andaluces consideren el flamenco Patrimonio de Andalucía. Lo veamos como algo más. El flamenco ha sido siempre la forma de expresarse en andaluz. Sin embargo, siempre se creyó que era un cante de taberna, un cante bajo, y no se le dio importancia. Lo mismo que antes decía de la siesta y del gazpacho. En el momento que dijeron, ¿cómo? El flamenco es la música étnica más importante que existe en el mundo, declarado por expertos. Oiga, el flamenco es español. Ahora resulta que nosotros no nos enteramos. No sabemos ni siquiera que flamenco viene de la palabra fela mengu, que significa campesino sin tierra. Y es el llanto del andaluz que le dejan sin nada, absolutamente, sin trabajo, sin tierra. El llanto del andaluz que se tiene que ir al monte, el morisco andaluz, porque lo ha perdido todo, y allí se encuentra con otro pueblo que también lo ha perdido todo, que es el pueblo gitano. Y por eso el pueblo gitano tiene el flamenco como propio. Pero el flamenco viene de las nubas, de las lailas, de las zambras, que cantaban los andaluces en tiempos de Al-Ándalus y que estaban perseguidos por las autoridades porque lo consideraban que no era cosa muy religiosa, y los musulmanes y los ayatolás de entonces lo prohibían, y que cuando cambia la religión y es cristiana, lo vuelven a perseguir porque dicen que es cosa ya de musulmanes. Bien, sigamos hablando de la lengua. Cuando se quiere combatir una lengua dándole dignidad, se prohíbe. Cuando se quiere aplastar, se le desprestigia. Y eso es lo que se hace con el andaluz. El desprestigio de nuestra lengua es algo sistemático, se engloba en todo lo que es la seña de identidad andaluza, el desprecio de la seña de identidad andaluza. Porque claro, veréis, esos son nuestros complejos. El complejo lingüístico nos lleva al complejo social, y el complejo social nos lleva al complejo económico. Y vienen los datos que hoy han salido de la encuesta de población activa. Ya tenemos más paro, bueno, que de toda Europa. Ya estamos a niveles de pueblos de Sudamérica o de pueblos de África en paro. La mayor tasa de pobreza está en Andalucía. Entonces, todos esos problemas, fijaros, a lo mejor os parecerá muy exagerado que vienen de nuestro complejo lingüístico, habría que estudiarlo.
Por eso digo yo que mientras sea necesario escribir libros en defensa de la lengua andaluza, pues nuestra forma de hablar no tendrá el reconocimiento que se merece, porque somos nosotros los que le tenemos que dar ese reconocimiento. Más de una vez he hablado de un profesor que se llama Juan Carlos Moreno Cabrera, profesor es catedrático de lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid, madrileño, en Andalucía. Y nos hemos encontrado con que este señor es un gran defensor de la lengua andalucía. Viene a vernos de vez en cuando y nos dice no tener complejo. Este autor, este catedrático nos dice: no hay lenguas más simples o más complejas, más ricas o más pobres, más cultas o menos cultas, más o menos útiles para la comunicación. Toda lengua merece respeto. Eso nos lo dice un madrileño. Hace unos días hablaba con este profesor y me comentaba que él llevaba muchos años estudiando, tendrá mi edad más o menos, muchos años estudiando lo que son las lenguas, y que había llegado a una conclusión para definir lo que es una lengua. Y dice: lengua es lo que habla la gente. Después de tanto investigar, había llegado a la conclusión de que lengua es lo que habla la gente, punto, y se acabó, no hay que hablar, no hay que decir más. Por eso digo yo que teniendo así personas que desde fuera nos hablan tan claramente, si nosotros sabremos escuchar, si seguiremos convencidos de que hablamos un idioma inferior, de que si continuaremos con nuestro complejo, de estudiar lingüística que nos llega a la social y la social a la económica. Es que no nos damos cuenta, de verdad. Yo simplemente en mi libro lo que intento es que sea un pretexto que nos haga reflexionar,